tipos en tabla de símbolos una vez que son declarados, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para la comprobación de tipos, es guardar en tabla de símbolos los tipos en el momento que se declara, para poder asociar a cada variable cuál es el tipo que tiene. Esto va a cambiar un poquito en los tipos dinámicos, ¿no? En lenguajes donde no hay declaración de tipos. Entonces, cuando no hay declaración de tipos, declaración de variables, el tipo va a tener que ver con la primera asignación que se le haga a la variable. Para los lenguajes, sencillamente, si dice A igual a 3, entonces se asume que la A es entera. Igual, en estos tipos dinámicos existen varias implementaciones. Por ejemplo, en algunos lenguajes, si usted le asigna 3 a la variable A, ya A es entera y no va a cambiar. Pero ahora hay otro lenguaje donde usted puede hacer esto, ¿verdad? Entonces el tipo de la variable va a cambiar. Va a cambiar a medida que se le hace la asignación. Entonces, ¿cómo hacer, verdad? Si yo tengo algo así, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de este tipo de cosas? ¿Verdad? Porque esta sí es entera en este momento, entonces usted hace una concatenación, por lo tanto aquí se hace un casting, ¿verdad? Es un poco complicado. Entonces, para implementar eso, estos lenguajes tienen que manejar en tiempo de ejecución información del tipo que la variable tiene en cierto momento, ¿verdad? Lo cual no sucede en los tipos estáticos, porque solo lo manejamos en tabla de símbolos, pero la tabla de símbolos es algo que solo dura durante la compilación del programa. Cuando yo genero código final, ya desaparece todo este control de tipos, ¿verdad? Y sencillamente se hacen operaciones solamente con los tipos correctos. No necesito en tiempo de ejecución guardar el tipo que la variable tiene, lo cual no va a suceder en este tipo de lenguaje. Entonces, me van a hacer una investigación, ¿verdad? De asignación y comprobación dinámica de tipos. ¿Qué diferencias hay entre ellos? Bueno, ¿qué diferencias tiene PHP con Python, digamos, en el manejo de tipos dinámicos? O sea, ¿cómo lo lleva a la práctica la implementación de esto? Algunos ejemplos. La Visual Basic también maneja tipos dinámicos, ¿verdad? Visual Basic se le llama variant tipo, ¿verdad? Usted puede usar una variable que no ha declarado Basic. Por lo menos en Basic 6.net. Estoy seguro, pero creo que también existe el variant. Entonces serían ventajas, desventajas, ¿verdad? ¿Quiénes lo usan? ¿Cómo lo usan? ¿Qué es eso?
Tal vez pueden encontrar algunas cuestiones como el block typing, ¿verdad? Para que se usa eso, funciona. Entonces, también quizás ahí pueden hablar un poquito de lo que son los lenguajes fuertemente y débilmente simplificados. Existe una confusión, ¿verdad?, de que fuertemente tipificados son aquellos que hacen comprobación estática y que los que hacen comprobación dinámica son débilmente tipificados, y no es así. C hace comprobación estática y es débil. ADA hace comprobación estática y es fuerte. PHP hace comprobación dinámica y es débil. Y Python hace comprobación dinámica y es fuerte. Entonces, que sea fuerte y débil no tiene que ver con el tipo de comprobación, ¿verdad? Entonces, también un poco de diferencia entre eso, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. ¿Para cuándo? Pues, ¿qué digo hoy? Miércoles, el lunes. Sí. Vamos a dar un poquito más, quizás una semana para que sí. Ok. Entonces estábamos viendo ayer, ¿verdad? Estábamos viendo ayer un comprobador de tipo sencillo, ¿verdad? Teníamos las declaraciones. Entonces ahora vamos a ver las expresiones. Voy a tener yo, voy a poner una gramática ambigua, ¿verdad? Porque va a facilitar lo que vamos a hacer. Entonces tengo aquí entonces, tengo mis expresiones que van a surgir en algún lado del programa, ¿verdad? Entonces, las declaraciones están aparte, pero ya cuando yo utilizo las variables, entonces se supone que la variable debe estar declarada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar el tipo, vamos a sacar el tipo de cada subexpresión y comparar si están correctas. Vamos a hacer sencillo ahorita y sencillamente lo que vamos a hacer es pasar un error hasta arriba. Es decir, si encontramos un error, no nos vamos a recuperar de ese error, no vamos a tirar un mensaje, solamente vamos a pasar ese error hasta el tope del árbol para que llegue arriba un error y que por lo tanto el compilador diga hay errores de tipo, ¿verdad? Después vamos a ir haciendo más complicado para recuperarnos de ese error, ¿verdad? Cómo sería la recuperación. A diferencia de lo que vimos en compiladores 1, estos errores que vamos a ver ahorita no generan que el code reviente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son sintácticos. Estos son errores que ustedes encuentran en la semántica del programa. Por lo tanto, los errores los encuentran ustedes, los ponen ustedes y ustedes mismos recuperan. O sea, no sucede nada en el code. Todo es a través de código. ¿Sí? Ya los errores sintácticos quedaron atrás. Entonces, ya se supone que el code reconoce la cadena de entrada sin ningún problema, ¿verdad? También se supone que ya puede existir un árbol, ¿verdad? Pero vamos a encontrar errores sobre eso que nosotros tenemos que generar. Entonces, vamos a poner acá marcadores. Vamos a poner entonces el tipo de cada subexpresión. Yo voy a tener un árbol de esta forma, ¿verdad? Entonces,
Entonces, yo voy haciendo comprobaciones de tipo, en este caso, comparar estos dos y ver si es correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando EVA NUM? Cuando EVA NUM, voy a subir el tipo, ¿verdad? Entonces, el tipo sería entero con entero, ¿sí? Entonces subo que el tipo de esto es, cuando tengo un const char como este, entonces voy a decir que punto tipo igual a char. ¿Verdad que ayer en la gramática de declaraciones no pusimos char? Habría que agregar, ¿verdad? Solo pusimos boolean y real. ¿Verdad? Entonces, me falta por aquí poner podría estar el real, ¿verdad? Les voy a decir acá que el punto tipo es igual a real. Ok, ¿qué sucede entonces cuando encuentro un ID? ¿Cuál sería el tipo? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Ver que ese ID a qué tipo pertenece. Que está en la tabla, ¿verdad? Tengo yo una tabla, una estructura de datos donde está el identificador, entonces tengo que ir a sacar ese tipo. Entonces vamos a utilizar una función que se llama busca tipo, ¿verdad? Y le mandamos id.values. Que es lo mejor en una tabla de símbolos, que hay muchas implementaciones, ¿verdad? Pero puedes utilizar una tabla hash para hacer esas búsquedas más rápidas, ¿no? Porque esta búsqueda tiene que ir a recorrer toda la tabla para encontrar el ID. Una vez que encuentra el ID, devuelve entonces el ID. ¿Verdad? Ahí pueden pasar varias cosas, puede ser que no existe el ID. ¿Verdad? Entonces, si no existe el ID, va a regresar un error. ¿Okay? Pero ahorita lo vamos a hacer algo sencillo. También deben contemplar que pueden existir diferentes ámbitos, ¿no? O sea, puede ser en su tabla de símbolos existan dos variables que se llaman igual, pero una variable está en un ámbito y la otra está en el otro, ¿no? Está en una función distinta. Entonces, ¿cómo manejar diferentes ámbitos? Eso va a depender también de varias cosas, ¿verdad? Yo puedo tener una sola tabla de símbolos grandota que guarda todas las variables de todas las funciones. Entonces, yo voy a tener aquí la variable A que es de tipo entero, digamos, ¿verdad? Pero puede ser que aquí haya otra variable A de tipo real. Esta pertenece a una función y esta pertenece a otra. Vamos a ver cuál es la que debo buscar. Debo guardar información del ámbito. Esto lo vamos a ver más adelante, pero para que se vean enseñando. Entonces yo debo tener aquí, por ejemplo, a qué función pertenece, ¿verdad? Entonces esta pertenece a la función 1 y esta pertenece a la función 2. Entonces mi busca tipo no sería tan sencillo, sino que tengo que mandarle el ámbito. ¿Verdad? El ámbito en el que estoy. El ámbito en el que estoy depende del procedimiento en el que estamos, ¿verdad? Un poquito complicado. Otra forma de hacerlo es tener una tabla de símbolos por función. Hay una tabla de símbolos para F1, hay una tabla de símbolos para F2, hay una tabla de símbolos para globales, etc. Y ustedes tienen como computadora la tabla de símbolos actual del ámbito en el que están. ¿Okay? Entonces buscan solo en esa tabla de símbolos. Si no está en esa tabla de símbolos, busco entonces en la tabla de símbolos globales. Ahora, en el caso de Pascal, son procedimientos anidados. Pero cuando yo tengo un procedimiento anidado, tengo aquí P1, puedo aquí tener P2, puedo tener aquí P3. Entonces, de repente se hace aquí una búsqueda A igual a X, y X no está aquí. No está declarada en P3, tengo que buscarlo en P2. Y como no está en P2, tengo que buscarlo en P1. Y si no está en P1, y así. ¿Verdad? Entonces, tener tablas de símbolos para cada procedimiento, tengo que tener una estructura de datos que me permita hacer ese tipo de búsquedas. ¿Qué estructura de datos es mejor para eso? Probablemente un árbol de tablas, ¿verdad? Un árbol que dame todas las tablas de símbolos. Entonces, o tener una pila, que voy sacando las que están en el tope, etc. Es una estructura de datos compleja. Esta clase, a diferencia de la 1, para mí es más bonita, ¿verdad? Porque ya empiezan a ver cómo se hace el profesor, ya no es tanto análisis, sino implementar las cosas, pero más complejas, más
difícil, es más bonito el contenido, además que tiene que ver más ya con la compilación propiamente. Y aquí sí van entonces a aplicar lo que yo les decía en compiladores 1, que es los principios que ha traído toda la clase. ¿No? Aquí van a poner árboles, aquí van a poner listas, aquí van a poner nómatas, grafos, etc. O sea que todo eso funciona. Pero es que Java tiene funciones que ya le manejan a uno todo eso, ¿verdad? Entonces no hay que complicarse mucho. Pero sí hay que idear cuál es la mejor estructura de datos para que esto funcione. Y esa decisión es propia de ustedes, ¿verdad? Para su proyecto, ¿cómo lo van a hacer? Aquí en clase vamos a ver todo lo posible. Y ustedes deciden cuál. Ok, pero ahorita nos quedamos en el ámbito y solo estamos con tipo. Asumimos que todo está en el mismo ámbito. ¿Ok? Entonces busco el tipo, subo este tipo hasta acá. Tengo que hacer una comprobación entre estos dos. Entonces voy a poner aquí una comprobación. Entonces voy a decir, este va a ser 1, este va a ser 2. Y E1.tipo es igual a E2.tipo. Entonces, E.tipo es igual a cualquiera de los dos, ¿no? Si no, el punto tipo es igual y nos vamos a hacer un error tipo. ¿Sí? Acuérdense que no nos estamos recuperando solo pasando, ¿verdad? Si alguno de estos dos trae un error, ese error se pasa, ¿verdad? Ese error llega hasta arriba. Entonces, si este tipo es igual a este tipo, este toma el tipo de ellos, si no, existe un error. Si se fijan, es un lenguaje fuertemente simplificado en el sentido de que no permite conversiones, ¿verdad? No va a permitir que se sume un entero con un char, no va a permitir que se sume incluso un entero con un real. Entonces había que bueno, incluso ahí tengo que hacer comprobación de que los dos sean enteros. No puedo multiplicar chars, no puedo multiplicar booleans. ¿Sí? Entonces, y en realidad esa comprobación no se queda aquí nomás. Tengo que decir, si los dos son el mismo, y además, su tipo, ¿verdad? E1.tipo es igual a I o es igual a real. Y lo mismo con 2. Vamos a hacer este más corto, vamos a hacer los dos códigos. E1.tipo int y le vamos a poner int real. E2.tipo int real. no hay que comprobarlo, no, porque tiene que probar los dos. No, porque se no pasa al final. Sí, porque ya de por sí son iguales. Solo ocupa una, porque si aquí es uno tipo es entero o real, hay que estar probando que sean iguales. Tiene razón. Sí. Así es. Ahora, si yo quiero permitir suma de enteros y reales, más difícil, ¿verdad? Tengo que más largo. No más difícil, más largo. Tendría que decir, si el tipo de 1 es entero y real y el tipo de 2 es entero o real, el tipo entonces de esto es igual Al tipo mayor. al tipo mayor. Sí, entonces tendría que poner y E1.tipo igual a real o E2.tipo igual a real, este es igual a real, si no es igual a entero, ¿verdad? Y ahorita no estamos generando código, pero habría que generar un código que haga el casting, ¿verdad? Que haga un casting. Ok, y aquí va lo mismo, ¿verdad? Solo subirlo. Sí, es esto mismo. ¿Sí? Entonces hacemos la suma, hacemos la comprobación de que sean iguales y que el tipo sea entero real para poder ejecutar una operación aritmética. Se puede decir acá punto tipo igual a 1, ¿verdad? Aquí solo se sube. Ok, aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí?
A ver, ¿qué comprobaciones debo hacer? Que era el tipo que pertenece, o si está declarado. ¿Hay alguna vez? Seguro Que sea, no sabe que es una regla. Precisamente lo que va a verificar, ¿verdad? Es decir, imagínense que la expresión es esta, ¿verdad? ¿Cuál es su comprobación? Asegurar que esa sea una regla. ¿Verdad? Entonces, tengo que asegurarme que el ID es una regla. ¿Qué más? Con el ID. No, todo. ¿A qué tipo de valores en esa regla? Eso es lo que va a revisar. El tipo de valores del arreglo que regresa. No va a regresar un array. Sí, porque yo no estoy regresando un array, sino el tipo de elemento. El tipo de elemento es entero. Si es un arreglo de entero. El regreso del tipo y el elemento del arreglo. Pero hace falta una comprobación ahí. ¿Cuál sería? Uno debe ser entero. Uno debe ser entero. Así es. ¿Verdad? Yo tengo que comprobar que esto sea un arreglo y tengo que comprobar que esto sea un entero. Si no, es un error. No puede tener un índice si no sea entero. Ok, entonces vamos a hacer. Y esto es bien pseudocodificado. Debe ser así. T es igual a lucativo de d.values. Obtengo el tipo de ley, ¿verdad? Después digo, if T no. Vamos a hacer primero la comprobación del T. Y P1.tipo es igual ahí, entonces. ¿Ok? De ahí de adentro, vamos a decir T es igual a buscar tipo de ID.values. ¿Qué me devuelve eso? Un tipo arreglo, sí, en caso de ser arreglo, ¿verdad? Entonces voy a decir, y T es igual a array de IS, o sea, un arreglo, ¿verdad? Y ese. Sí, eso es lo que entonces, o sea, de cualquier índice y de cualquier tipo. Entonces, si T es un arreglo de índice tipo, entonces, si sí es un arreglo y si este es un entero, todo está bien. Entonces, el punto tipo es igual a Ray. E1 punto tipo. Arreglo. al tipo del arreglo. Ah, lo que devuelve. Ese. A ese, exactamente. Así es, ¿verdad? Si es un Ajá. arreglo, entonces te devuelve a ese. Si no, Error. si no es un arreglo, es un error, ¿verdad? Entonces digo, el punto tipo es igual a error tipo. Y también un else del if más afuera. El else del if que dice Sí, el punto tipo igual a error tipo. Ahora, fíjense que en este orden, lo primero que va a chequear es si este no es un error, si este no es un arreglo, no es un no, entero. si es entero, ni siquiera llega a chequear esto, ¿verdad? Sino que dice error, se esperaba un índice. Ahorita no está haciendo nada de eso, sencillamente sube, ¿verdad? Ok. Vamos a acá. Vamos a poner aquí. No, acá. No, tampoco. Que va a... ¿Qué es eso? Esto es desreferenciación de un puntero. ¿Sí? Es decir, yo puedo utilizar aquí esto. Esto significa 3 más a lo que apunta a por 2. Entonces, estoy desreferenciando el puntero. ¿Qué tengo que chequear ahí? El tipo de Que el ID sea puntero. Entonces voy a decir if
busca tipo de D.Alex es igual a pointer T. Y esa T de dónde. No, así es. Ese es de los códigos. Entonces, ¿cuál es el tipo de T? Y ahora preguntar si... Ah, no, sí, no importa. Si no, es un error. O sea, implementarlo en Java, obviamente no pones a T, no sale de nada, sino que te dice devuélvame el tipo. Después dice, ¿el tipo es puntero? Sí, sí es puntero. Ok, ¿puntero a qué? Tal. Y ese es el que regreso. El objeto codificado es. Ok. Estamos. Un comprobador sencillo, ¿verdad? Nada más está buscando que los tipos son iguales en todo y que chequee cosas compuestas. Y se va. Acuérdense que ayer les dije que trataran de pensar cómo podíamos hacer la declaración de registros. En el libro de ustedes hay una implementación ahí de una declaración de registros, ¿verdad? Para poder guardar el tipo de registro. El tipo de registro, el problema es que tiene adentro otras declaraciones. Entonces el tipo de registro debe crear como una subtabla, algo así. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, si yo tuviera aquí esto? Es el uso de registro. ¿Qué comprobaciones debo hacer ahí? Que el primer ID sea un record. Que el primer ID sea un record. Y que el segundo esté dentro del record. Así es. Y el tipo de. Y después devuelvo el tipo de ellos. De ese. Sí. ¿El segundo? Sí. Sí. Eso ya va a depender de la implementación que se haga la record, ¿verdad? Pero por ahí va. Ok. Entonces, la proposición. Estas son las expresiones, ¿no? Entonces, las proposiciones vendrían aquí como aquí igual. ¿Verdad? Y viene ese. Esas son proposiciones. Sí. Y igual. ¿Sí? Me faltó el límite normal. Ok, entonces, a diferencia de las expresiones, las proposiciones no llevan tipo. No necesito comparar el tipo de dos proposiciones. Y no tiene tipo como tal. La expresión sí tiene tipo, pero la proposición no. Entonces, lo que vamos a hacer con la proposición, porque necesitamos que el error suba hasta arriba, es sencillamente encontrar si hubo error. Si hubo error, pasa error. Si no pasa, que no hay error. Además, la proposición no tiene tipo. Ahora sí deben ser comprobaciones de tipo. Y si hay error, entonces lo pasa. Aquí en este caso, tengo que chequear que el tipo de la X es igual al tipo de la Y. Entonces voy a decir, y busca tipo de D.Alex es igual a el punto tipo. Entonces, ese punto tipo igual a vacío, le vamos a decir, si no, este punto tipo es igual a error. ¿Sí? A ese no le va a asignar el tipo. No, ese no. No tiene, sino que sencillamente está pasando si hay o no hay.
ahí asumiendo que busca aquí no encuentra la variable. O sea, que existe, no habría que hacer el chequeo también aquí de la variable que existe, o que este sea, o si este puede poner aquí, o el punto tipo igual a error tipo, distinto de error. Porque imagínense que este es error, ¿verdad? Y el ID no existe y devuelvo error. Son iguales, ¿verdad? Y pone vacío, estaría mal. Entonces vamos a asumir que si la variable no existe, no devuelve error, sino devuelve otra cosa. O que si existe la variable. O sea, estamos asumiendo ahí en realidad. Pero lo correcto quizás aquí sería poner un o el punto tipo, no, y el punto tipo es distinto de error. Para que entre. Ok, acá, ¿qué comprobación debo hacer aquí? La comprobación de la excepción. Sí, y también de que ese no haya devuelto error tampoco, las dos, O sea, cualquiera de las dos S. Lo que esté comparando sea del mismo tipo. Pero no está comparando. No se ofrecen valores como boolean o algo así. ¿Qué valor sea boolean? Exactamente, eso es lo que debo hacer. Debo asegurarme que esta sea boolean y que aquí no hay errores. Si una de estas dos tiene error, sencillamente pasa. No se puede decir, y ese punto tipo es distinto de error y ese 2 punto tipo es distinto de error y el punto tipo es igual a boolean. Entonces Ese tipo es igual a vacío. ese tipo es igual a vacío. Si no, ese tipo es error. ¿Ven? Porque esa expresión es solo de tipo booleano. Si entiendo que lo conocía, si comparamos 5 mayor que 4. Pues sí, pero que eso te tiene que devolver bool, te tiene que decir verdadero. Usted tiene 5 mayor que 4. Eso no queda. Lo que pasa es que esta expresión que pusimos aquí son expresiones aritméticas. Se puede, en realidad, poner en la misma expresión la booleana. Yo prefiero separarlas. No, claro, sí. En su gramática debiera estar expresiones aritméticas y expresiones booleanas. El problema es que aquí hay boolean como tal. Entonces yo puedo tener Una expresión quizá otra. y con esto tienen boolean ustedes en su... Sí. Sí, ¿verdad? Entonces va a haber un problema. Porque si tienen expresiones booleanas como otra parte, ¿verdad? Tienen expresión booleana, no es la misma que ella. La expresión booleana va a ir a expresión booleana a expresión booleana. Va a ir a expresión booleana por expresión booleana. Pero también va a ir a ID, operador relacional de ID. ¿Ahí viene esto? Pero también puede ir a ID. Sí, porque puede ¿Por ser. qué? Porque ID puede ser boolean. Boolean. No, yo puedo poner if A, then. Ya tiene que ver a tipo. ¿Cuál es el problema con esto? Esto va a generar una ambigüedad. Porque tiene expresión booleana que va a ID y tiene Expresión. expresión que va a ID. El programa no sabe cuánto para cuál. Con la marca abajo. Sí, es más. No sé si ya. Si llaman eso. Bueno, es así. Pero si quieren ustedes en su proyecto. No, Esto debería ser error. sí, pero no. No Esto correcto. debería generar un conflicto de reducción. Ujú. ¿No tienen ustedes una gramática booleana? Está separada, pero al final No van a eso, ¿no? no van a directamente a eso, sino que está ahí. No puede ir aquí porque aquí puede ser boolean. Pero agréguenlo. No, porque sí está. Sí, eso sí está. Sí está que puede ser ID, pero a la vez se comprueba que el ID no. O sea, no hay ambigüedad. No me acuerdo cómo lo resolvimos, pero sí no hay. Hay que chequear eso, pero sí se puede hacer esto de alguna forma. Entonces, puede ser aparte, pero puede ser la misma. Puede ser la misma expresión y la expresión como tal entonces tiene aquí todas aquellas. El and, el or, ¿verdad? Si se fijan, estamos usando la misma R, ¿verdad?
Sí, ese era no las use, pero cuando venga una comparación, ustedes deben poner que el punto tipo es booleano, ¿verdad? Para aquí poder funcionar correctamente. Ahora, si esta es una expresión aparte, ¿verdad? Si esta es una sí, nada que bueno, no siempre es booleana. Porque puede traer error. ¿Sí? Entonces, igual debe chequear. Debe chequear que sea signo. ¿Verdad? Ok. ¿Qué se hace aquí? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Si la E es booleana y ese 1 no tiene error, ¿verdad? Y aquí lo mismo. ¿Y aquí? Si ese uno o ese. Sí. Si este no tiene error y este no tiene error, este vacío, sino este. O si alguno de los dos tiene error, pasa el error. Eso es lo que digo. Entonces, es sencillo, nada más va subiendo, ¿verdad? Sería bueno que chequearan la seguridad y no me cuenten cómo lo tienen, ¿no? Porque es raro que no les haya tirado error. No sé, hay que chequearlo, pero esto está así. Entonces, cuando encuentre el ID, para reducir por acá, ya debe haber consumido bien. Por lo tanto, no tiene problema. Y para reducir por el otro lado, ya debe haber consumido otra cosa. Entonces, sabe que no es problema. Hay que chequear, ¿verdad? Puede ser que sí. Si tiene una confusión, ahí les va a dar. Porque si ustedes pueden poner acá, no, allá, booleanos, puede ser que tenga problema. Ok. Entonces, funciona, sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo. Pero hay que, a nosotros no nos interesa en realidad un compilador que sencillamente mande a decir si hay errores, ¿verdad? Si no queremos que diga qué error hay. Entonces debemos hacerlo un poquito más inteligente. Entonces vamos a intentar, y eso es parte de un ejercicio de la tarea que les voy a dejar. Vamos a intentar de recuperarnos del error aquí y de, bueno, primero de tirar un mensaje del error, un mensaje descriptivo. Ahora, como ya tiré el mensaje, debo recuperarme, porque no puedo pasar que hay error, porque si paso error va a tirar otro mensaje arriba. Entonces, quiero que tire un mensaje y se asegure que está arriba, no lo vuelva a tirar, o sea, debe recuperarse. ¿Sí? Y nos vamos a ir al más sencillo, que es acá. ¿Verdad? Vamos a intentar corregir esto. No corregir, sino que tire un error. ¿Qué errores pueden haber acá? Que no sean numéricos o que no sean iguales. ¿Verdad? Entonces, esto va a cambiar un poco. Voy a decir, voy a copiarlo, ¿no? Es la misma para los dos, así que voy a decir, E1.tipo es igual a E2.tipo. Entonces, voy a separar el libro. Y aquí voy a decir, if E1.tipo int real, ¿no? Entonces, no hay error. Todo está bien. Yo voy a decir que punto tipo igual a cualquier otro. ¿No? Si no, hay error, ¿verdad? Entonces debe decir se esperaba tipo numérico. ¿Ok? Entonces pone aquí un print. Se esperaban tipos numéricos. En E1 sería o algo así, o tratar de especificar en cuál de los dos. Porque lo estamos comprobando uno. Son iguales. Son iguales. El mismo tipo. Puede ser más descriptivo. Por eso, eso era lo que le decía. Sí, debiera ser más. Pero en este caso son los dos, no son numéricos. Y debe recuperarse. Como debe recuperarse, tiene que volver
tipo igual a uno punto tipo. Tipo igual a Uno punto tipo. a ver. Supongamos que tengo esto así, O a algo. y este es nudo, este es un char, y este es un char. Ese es el caso, ¿verdad? Este falla, sube char aquí, sube char aquí. Entonces este de acá viene y dice, se esperaron tipos enteros. Sube char. Entonces hay que ver ese dominio. Este viene y dice, esperaron tipo entero. Sube. Ah, no, en este caso va a decir tipos distintos. Sí. Ah, está bien, podemos subir char. Que va a decir tipos distintos, porque si yo subo un int aquí, Va a sumar. no va a tirar error. Sí, no, ahora se va a subir el link. Y va a subir int. ¿Estaría mal? No, no estaría mal. Ya ustedes tiraron el error. ¿Verdad? Ya tiraron el error. Pero quizás sea mejor subir un char, y creo que así funcionaría en realidad el compilador. Va a tirar el error de este, pero va a tirar otro error. Y cuando Va a sea... tirar error a... Se esperaban tipos numéricos y después va a decir error tipos distintos. Y si abajo hubiera sido un tipo num y otro tipo char, ¿qué subiría entonces? Eso es lo que vamos a hacer aquí, Ok. en el lens de acá. Ah, ok. En este caso, ¿cuál de los dos debe subir? Complicado, ¿cuál de los dos debe subir? Entonces, Ahí sería. vamos a poner aquí que suba EU. ¿Ah? Y el else de aquí, Tipo distinto. tira print tipos distintos, ¿no? En realidad, este es un, lleva aquí lo estoy viendo bien, este es un tag mismatch, ¿verdad? Error de tipo, los puntos, se esperaba, ok, En la línea tal. en la línea tal, sí. Y aquí entonces tengo que recuperarme. Ahí le pongo. Lo más sencillo es decir agarra. Bueno, lo más sencillo entonces agarra este tal entero, yo hubiera sido al revés y el error lo sigue subiendo. Otra forma de solucionar es poner otro i ahí y buscar si alguno de los dos es numérico y si alguno de los dos es numérico suba el tipo de numérico. O si los dos son numéricos, que suba el numérico más grande. Entonces, si digamos este es un int y este es un real, para tirar error, se esperaban tipos, error son tipos distintos, sube real. Depende de cómo nos quedamos, pero lo importante es intentar minimizar los errores, pero dar suficiente información de lo que pasó. ¿Verdad? Entonces, en este caso, notaba lo mismo aquí, subir de 1 punto tipo y subir entero. ¿Verdad? Depende de cómo queramos que funcione. Ok. Pero eso va a tirar el problema aquí, ¿verdad? Y esto es parte de lo que van a hacer. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, si este no es entero? Error, ¿verdad? Se esperaba una expresión entera del índice. Pero si el ID sí es un arreglo, debe subir el tipo de elemento. Porque lo que se equivocó fue el de adentro, pero el tipo que esto regresa sigue siendo el tipo del arreglo. Por lo tanto, debe retornar el tipo del arreglo. Entonces, yo aquí tengo que poner error y volver a poner todo esto, asegurarme que esto sea un arreglo. Si no es un arreglo, que subo. Mira, error, aquí no es un arreglo, que subo. Si no es un arreglo, yo subiría el tipo del ID. Se equivocó queriendo decir que era arreglo, pero no es arreglo, sube el tipo del ID. ¿Verdad? No, va a quedar mal. Sí, no. La manera que usted se recupere va a generar más y más errores, ¿verdad? Amén, pero puede ser que su recuperación sea buena. No, bueno, si eso es lo que hacen en realidad los compiladores, por un error le tira 20 errores para abajo. Sí, si yo tengo esto, ¿verdad? Y este no es arreglo, pero A es un entero, solo va a tener un error, va a decir, no es arreglo. Sigue subiendo, como era entero, se fue bien. Entonces, yo pondría
saber qué retorno. Entonces, ahora el busca tipo no solo va en la parte verdadera, sino también en la parte falsa. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se recuperaría de cada uno de esos errores? ¿Cómo se recuperaría un pointer? Etcétera? ¿Cómo se recuperaría un récord? ¿Verdad? Se vuelve más complejo. El récord es más difícil, o el más tedioso. Hay que poner un montón de cosas. ¿Estamos? Ok, entonces, mañana vamos a hablar un poquito de qué son los tipos equivalentes. ¿A qué nos referimos cuando decimos si este es igual a este? Hay tipos equivalentes, ¿verdad? Hablamos el otro día que si yo declaro un type entero, ¿es un entero o no es un entero? En algún lenguaje sí, entonces vamos a ver.